Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, y otro material de aporte que ustedes tenían, también que es interesante como para que lo revisen, es este apunte, que es cálculo de solicitaciones de estructuras espaciales en barras de eje recto, del ingeniero Formica, ¿sí? Ese es el material que sería interesante que también ustedes lo revisen. Bueno, y como les dije, vamos a empezar. ¿Están cargados? Están, sí, Bien. eso están en la página de la cátedra, sí. Bien, y ahora vamos a empezar vamos a hacer una breve introducción de este primer grupo, ¿sí? Son barras de eje recto. Para analizar estas barras de eje recto, ¿sí? Ahora vamos a poner la presentación. Bueno. Bueno, como les dije, para analizar estas barras de eje recto, lo que primero que tenemos que sacar son las reacciones, ¿sí? Para sacar las reacciones, lo que vamos a usar, siempre lo que ustedes van a tener son ternas globales, ¿sí? Una terna global, donde definimos nosotros los ejes. Bien. Perdón, esto va a estar muy... Bien, entonces hablamos de esas ternas globales donde vamos a definir los ejes. Y lo que vamos a tener que sacarles es las reacciones. En este caso es un empotramiento en el espacio, por lo tanto hay 6 reacciones. Tenemos 3 fuerzas, ¿sí? 3 fuerzas las 3 fuerzas en cada uno de los ejes y 3 momentos en cada uno de los ejes. Ahí tenemos las reacciones. Vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones vamos a plantear? Las ecuaciones de equilibrio. Equilibrio de fuerza y equilibrio de momento. Ojo que acá, cuando hablamos de equilibrio de momentos, son momentos con respecto a ejes. Y en este caso, vamos a considerar ejes que pasan en un punto determinado, ¿sí? Estas ecuaciones yo las puedo plantear en cualquier punto, ¿sí? Pues son ecuaciones de equilibrio, lo que tengo que lograr. En este caso lo planteamos en el punto A, logrando el equilibrio en ese punto. Y en ese punto también coexisten las reacciones. Entonces, en principio, voy a plantear sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Según mi terna, todas las fuerzas que tienen esta dirección corresponden a fuerzas en la dirección de X. Entonces, ¿qué fuerzas en X tengo? Tengo la reacción y tengo alguna más. No, ninguna más. Bien, la segunda dice sumatoria de fuerzas en I. Entonces empiezo a mirar. Tengo las fuerzas en I son las que tienen esta dirección. Entonces en este caso RI, tengo P. RI es positiva porque tiene la dirección de del eje de la terna global. Y P es negativa, ¿sí? Y ambas son iguales a 0. En Z, ¿qué fuerzas en Z tengo? Fíjense, las que corresponden con la dirección de Z de mi terna global son positivas, mientras que la resultante de la carga distribuida sería negativa. Entonces llegamos a estas ecuaciones de esfuerzos. Ahora tengo que plantearlas de momento. Para lo de momentos, recuerden siempre que es con respecto a un eje, por lo tanto, lo que tengo que aplicar es la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, voy a plantear la sumatoria de momento en cada uno de los ejes que concurren en este punto A, ¿sí? Momento en X, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué fuerzas hace el momento en X? Las fuerzas que hacen el momento en X son todas aquellas que no son paralelas al eje X y tampoco están contenidas en el plano de ese mismo eje. Entonces, en este caso, lo que podemos ver es que el eje X, si es tenemos nuestra reacción que es Rx. ¿Qué otra fuerza hace momento con respecto a este eje que pasa por aquí? Es el esfuerzo P, ¿sí? Si hago el esfuerzo P, cuando gira con respecto al mismo eje, gira en el mismo sentido, ¿sí? ¿Y qué otra fuerza más tengo? La de
el momento que está aplicado. Mientras que esta carga, como cae sobre el plano, ¿sí? Corta, no hace momento, ¿sí? Entonces queda definida la ecuación de momento con respecto al eje X, queda definida de esta manera. Con respecto al eje Y, ¿qué fuerzas tengo? Tengo MI, P no hace momento, porque con respecto al eje Y, porque es paralelo, va a ser la componente de la carga distribuida, ¿sí? Ahí se me para. La componente de la carga distribuida sí hace momento con respecto a ese eje Y y hace un momento negativo. Es la fuerza es exactamente igual. Y con respecto al eje Z no tengo otra fuerza más allá que la reacción. Entonces aquí Profe, una resolví. duda Sí, con el momento en I. El momento de sí. 16 kilonewton metro, ese no hace nada en I, porque es No, porque popular. ¿Y cuál es? Fíjate que mi terna global, Y es esta, ¿sí? Sí, sí, lo veo. Este es un momento, y ya es como un momento, lo tengo en el eje que representa en mi terna global. Este momento que tengo acá aplicado tiene la dirección de X, por eso únicamente lo incluyo en la ecuación de momento. Si hubiese tenido acá una fuerza en este punto, ahí, acá me hubiese aparecido una fuerza, ahí sí, ¿sí? Una fuerza P Sí, de, sí, no ahí, sé, ahí lo veo. 3 kilonewton, ahí sí la fuerza hace un momento, sí, que el momento sería un momento negativo, sería 3 por 6, ¿sí? Pero en este caso, como es un momento, no. Bien, muy bien. ¿Alguna consulta de esto? Profe, yo también tengo una duda con ese Sí, momento. sí, Si ese momento estuviese aplicado sobre el plano de XZ, creo, sí. ¿lo Ponele que contamos igual? estuviese acá, ponele que tuviésemos uno Sí, así, no, al claro. revés, ¿no? No, sí está bien ahí, ¿no? No, en el otro sentido sería. Podría ser acá, ahí, un momento ahí, por ejemplo, así, como Yo me ese. preguntaba más como el primero que hiciste. O sea, como trasladar ese momento, pero. Ah, si lo tengo trasladado acá, tampoco, porque si tengo este momento acá en este eje, este momento tiene la dirección del eje X. Entonces, no lo voy a incluir en la de momento en Y, sí en la de momento en X. No, mi duda era con el momento en X. No, claro, si lo hubiese tenido ese momento, si hubiese estado acá, donde esté aplicado, si tiene la dirección del eje, lo pongo en la dirección del eje que corresponde, claro. Ah, Si genial. hubiese tenido este momento acá, por ejemplo, un momento ahí aplicado, ¿sí? Esto es vidrio y me está costando moverme. Si hubiese tenido ese momento ahí lo hubiese colocado en la sumatoria de momento, ¿sí? De momento en I, acá. Me hubiese aparecido o un momento aplicado. Ah, esto en las unidades está mal, miren. Esos son 16 kilonewton metro, ¿sí? Capaz que por eso también generó alguna duda. Profe, una Sí, pregunta. En el momento en Z, sí. si P estuviera ubicado donde está M en X, ¿ahí sí se tomaría? Si P Si estuviese... esa P de 15 kilonewton estuviera ubicada donde está M, con la misma dirección y todo, Exacto. ¿se No, toma? no, porque ¿qué pasa? ¿Cómo si es esa P con respecto al eje? Fíjate, si tengo esto así, si yo tengo, ¿me están viendo? No sé si me están viendo o no. Tengo Sí, una se ve. fuerza, ¿sí? Y tengo este eje. ¿Puedo girarlo de alguna manera? No, son paralelas, entonces no lo puedo girar. Si las fuerzas que son paralelas, ¿sí? Como en este caso esta fuerza P es paralela al eje, no hace momento con respecto al eje, porque es paralela, ¿sí? Entonces no tengo manera de envolverla, ¿sí? Porque ese momento, cuando yo genero un momento, si hubiese tenido un momento en el otro sentido, ¿sí? No, perdón, una fuerza así, como, bueno, pusimos acá, o una fuerza, incluso, bueno, en este caso, la única fuerza que me daría sería esa, ¿sí? Si hubiese tenido una fuerza, sí me lo hubiese envuelve. ¿Qué pasa con si hubiese tenido una fuerza en Z? Si hubiese tenido una fuerza en Z, tampoco hace momento con respecto al ese eje Y, porque esa fuerza está contenida en el plano. Entonces tampoco. Por eso
tienen que tratar de imaginarse todas estas estructuras espacialmente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? No sé si los confundí. ¿Está bien? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces llegamos a que, bueno, nuestras reacciones quedan resumidas de esta manera. ¿Mm? Esas serían nuestras reacciones. Por lo que vemos es, todas son positivas, tenemos dos que son cero, y una es negativa. ¿Qué significa negativa? Signo contrario al supuesto, exactamente igual que como hacíamos antes, ¿sí? Bueno, ¿ahora qué pasó? Ahí está. Bueno, ahora para recalcular los esfuerzos internos. Como tuvimos 6 incógnitas que eran los esfuerzos, pasa exactamente lo mismo con los esfuerzos internos. Tenemos 6 diagramas de esfuerzos internos por dibujar, ¿sí? Esfuerzos axil, esfuerzos de corte, y ahora aparecen, tenemos esfuerzos de cortes en 2 ejes, el momento torsor, que es el momento, como así el esfuerzo axil, es las fuerzas que están contenidas en el eje, el momento torsor es el momento que está contenido en el eje, y aparecen 2 momentos flectores, ¿sí? Momento flector en Z y momento flector en Y. Los momentos en Z, ¿con quién los voy a relacionar? Con las fuerzas en Y, ¿sí? Con el diagrama de corte en Y. Y el momento flector en Y lo voy a relacionar, vincular con el momento, las fuerzas en Z. Esto en general, ustedes se mantienen las mismas condiciones que nosotros habíamos visto, esto sí, que nosotros habíamos visto en estructuras 1 para los diagramas de esfuerzos internos. ¿Y qué se introduce acá que es importante definir? Es cómo voy a enumerar los nodos para no generar complicaciones en las lecturas de los diagramas de esfuerzos. ¿Cómo voy a enumerar estos nodos? Los nodos los voy a enumerar de tal manera de establecer un criterio, ¿sí? Es decir, que todas las barras horizontales las voy a mirar de izquierda a derecha, y las barras verticales las voy a mirar de abajo hacia arriba. Entonces, a partir de eso, lo que yo voy a describir, voy a barrer la estructura, siempre es por plano, ¿sí? Desde el plano inferior y voy subiendo por planos. Cuando estoy en un plano, barro de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, ¿sí? Esa sería la condición para nosotros poder describir correctamente. Entonces, voy a empezar en este caso en el primer punto que tengo más abajo, que es este, 1, ¿sí? Este es el punto que tengo más abajo. ¿Qué plano tengo el siguiente? El siguiente plano es este plano. Entonces, me ubico en este plano y voy a ubicarme desde el lado, siempre desde el frente. Ay, perdón, ¿hay alguien? Y yo estoy... No. Bueno, entonces, a ver, ay, ¿qué hice? Saliste de la presentación. ¿Salí de la presentación? No de la presentación de Ah. Meet, sino de la presentación de ahí. Sí, Ahí, ¿listo? ahí está, ahí está. Bien, entonces ahí teníamos, le escribí el primer punto que está más abajo, me voy al plano superior y lo voy a hacer de izquierda a derecha, es decir, el primer punto que encuentro es este, 1, el siguiente es este, es 2, el siguiente nudo es 3, ¿sí? Entonces, me ubiqué en el siguiente plano, de izquierda a derecha, y ahora barrí todos los puntos que tengo adelante, y ahora me voy hacia atrás, y hacia atrás el primer punto que me encuentro siempre es de izquierda a derecha, entonces es 4, y 5, ¿sí? Todo esto es para tener un orden y no estar moviendo la terna relativa. Y bueno, y ahora me queda el superior, y en el superior, acá tengo otro más, entonces este es el 6, y este es el 7, ¿sí? Pero igual, el de abajo también no era 1. Ah, puse 1, perdón, sí, bueno, me olvidé, sí. Me olvidé, vamos a borrarlo, vuelvo a hacer esto, porque no puedo borrar Profe, no desde le acá. ponías un 0 y ya estaba. ¿Cómo? No le ponías un 0. No. Ah, bueno, pero no le quiero poner cero.
quiero borrarlo. Para que quede... Nunca usamos el 0, así que por eso no quería ponerle 0. Perdón. Me faltó el 6, profe. Ay, bueno. Ahí está. Bueno. Me queda entonces 1, Ya le pone arriba el 7, listo. 2, ahí está, 3, 4, 5, 6, y este es el 7 y el 8, ¿sí? Ahora sí, esa es la numeración de los nudos. Y ahora en esta, ¿cómo la voy a numerar? Siempre es de adelante hacia atrás, ¿sí? Y siempre es desde el punto que está más adelante. Entonces, en este caso, como si está todo en el mismo plano, en este caso está todo en el mismo plano, me vengo adelante, ¿sí? Adelante tengo este punto, entonces este es 1 y 2. Me voy un poquito más atrás en el mismo plano y tengo este es el 3. Me voy un poquito más en el mismo plano y este es 4 y 5, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para poder definir esa terna global. A ver. Entonces, ahora con esos puntos que nosotros teníamos, tenemos que definir una terna global, ¿sí? Una terna local, perdón. Y esa terna local siempre la vamos a describir de esta manera. Esta es una terna que lo definimos como en un elemento infinitesimal, donde tenemos el número más chico a la izquierda y el número más grande a la derecha. Este eje es el eje Y, el eje Z es el vertical y el X es el horizontal, ¿sí? Entonces, si yo voy a definir, por ejemplo, vamos a hacer acá, ¿sí? En este caso, mi terna sería, esto es Z, esto es Y, esto es X. Esto hacia adelante es Y, hacia arriba es Z y X. Esto lo que me permite a mí es ver cómo voy a analizar la estructura. Es decir, si yo lo analizo de izquierda a derecha, miro esta terna relativa, ¿sí? Estos ejes de referencia. Es decir, los Z que son positivos son hacia abajo, Y positivo hacia atrás, X hacia la izquierda. Y si avanzo por la derecha, es esto. Como en vez de como teníamos los elementos infinitesimales en el plano, es exactamente lo mismo. Y en este caso, cuando tengo así, este sería el número más chico, ¿sí? Entonces es Y, Z hacia abajo, X, ¿sí? Y, Z hacia arriba y X hacia atrás. Entonces así, yo lo que puedo definir mis ternas para cada una de las barras, ¿sí? Lo mismo hago en este caso, cada uno defino, siempre les conviene hacer estos dibujos en cada una, o si no lo quieren hacer así, empiezan a jugar ahí, antes hacían con las gomitas o hacían algunos elementos como para ir ustedes girando y viendo cómo giraba la estructura. Bueno, entonces, en este caso, para nosotros, era este ejercicio el que les proponía y mi terna global, yo la podría haber definido acá en este caso de esta manera, ¿sí? Yo definí los nodos, en este caso, como si fuesen los elementos de la barra. Pero acá capaz que me conviene a mí volver a redefinir en función de las cargas que también aparecen. Entonces, yo las cargas que aparecen, voy a tener cargas puntuales, cargas distribuidas, momentos que están aplicados. Y eso puedo renumerarlo. Entonces, yo lo podría decir, en este caso, tengo el nudo 1. Como tengo una carga puntual en este punto, esta podría ser el nodo 2, bueno. Y ahora voy a analizar el otro estado, el otro nivel, tengo el nodo 3 y el nodo 4. Fíjense que en este caso la carga distribuida coincide con el inicio y con el fin, ¿sí?, de este elemento que teníamos acá. Entonces no sucede nada. Si esta carga hubiese sido más chica, tal vez le conviene definir otro punto más para ir analizando cuando ustedes analicen los diagramas de esfuerzo. Bueno, y este es 5 y el que está acá 6, ¿sí?
Bueno, esto es importante, digo, me detengo en esto porque después lo demás es repetir lo que ustedes ya saben, ¿sí? Hacer los diagramas de esfuerzos internos. Esta primera lectura de las estructuras espaciales es sumamente importante. Definir los nodos correctamente para no estar girando la lectura de las barras. Si bien si usa la terna correctamente, estaría todo bien, pero así miramos todos del mismo lado, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a tener esfuerzos axil, que son los que, fíjense, presten atención, que para cada una de las barras, ¿sí? El esfuerzo axil está definido en el eje X. Yo no sé la hora que es, ¿cómo estamos? Bueno, quedan unos minutos, vamos a hacer rapidito. En el eje X, ¿sí? Entonces tengo que mirar todas las fuerzas en el eje X, todas las fuerzas en el eje X, todas las fuerzas en el eje X. En esta barra, que sería la 1, 2, 3, o la 1, 3, ¿qué fuerzas en X tengo? La única fuerza que tengo, ¿cuál es? La reacción. La reacción, la única fuerza, ¿sí? Entonces, en esta barra, la única fuerza que tengo es la reacción. Y eso se mantiene constante en toda esta barra. En la barra 2, 3, 4, ¿tengo alguna fuerza en X? Si yo miro acá, miro hacia la izquierda, fuerza en X no tengo, ¿sí? Lo mismo sucede acá, en este tramo. ¿Tengo alguna fuerza en X? No. No tengo ninguna, ¿sí? Entonces, ¿esto es 15? Esto es 15, no es 45. Está mal este número. A ver, veamos, porque me quedé pensando, porque si no estaba mal. A ver, voy a ir para atrás. 15, está mal eso. ¿Sí? Esto es 15 ahí. Ojo con eso. Entonces, 15. Ahí es 15 kilonewton. Bien, entonces no tengo. Entonces mi diagrama de esfuerzos internos me quedó de esta manera. Menos 30, ¿sí? Indiqué el signo. En este caso lo voy a dibujar como en el plano, XY o en el plano XZ, ¿sí? En este caso no establecemos ninguna formalidad con respecto a esto. Ahora con respecto a Z, me voy a tener que fijar la fuerza que tengo, fíjense ahora en Z. Y ya ahora, ojo con esto, no estoy mirando ya más la terna global, ¿eh? Esto no existe, esto no lo miro más. La terna global la usé para sacar las reacciones. Ahora me tengo que detener exclusivamente en las ternas relativas, ¿sí? En estas ternas. Por lo tanto, ahora Z, el corte en Z tiene esta dirección. Es decir, que es esta dirección. Bien, entonces si nosotros observamos las fuerzas en Z que me aparecen, la única fuerza en Z que me aparece es esta de 15 en el nudo 1. Y esa fuerza de 15 en el nudo 1, ¿sí? Si que vamos a poner acá NA igual a, BZ en A es igual, o en 1, es igual a 15. Y ese valor de 15 es positivo o negativo. Es positivo porque coincide con la dirección de este eje, de esta terna relativa de estos ejes relativos que yo planteé, ¿sí? Entonces es positivo. Bien. El siguiente punto que voy a analizar en Z sería donde está aplicada esta fuerza, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que nos encontramos? Que vale 15 también. Entonces ahí voy a hacer un B, vamos a poner 2' o 1', ¿sí? 1' en Z es igual a 15 que tenía, menos 15. Entonces llego a 0, ¿sí? Llego a 0, no. Llego con 15 y se me hace 0 en ese punto. Y con respecto, y no tengo nada más en ese eje con respecto al eje Z.
Ahora me voy a esta estructura, y en ese caso, en la estructura, el eje Z tiene este sentido, ¿sí? Este sentido. Por lo tanto, esta carga distribuida que tengo acá la voy a analizar con respecto al corte en Z, ¿sí? Entonces, empiezo en 0 y llego a un corte máximo que es de 30. ¿Y cómo va a ser la distribución? En este caso va a ser lineal y en el otro caso en este caso lineal y en este otro caso constante. Mientras que en el otro tramo, el 4 o 5, no voy a tener corte, ¿sí? Ahora voy a analizar en el eje Y, ¿sí? El tramo el vertical, ¿tengo alguna fuerza en Y? En y fíjense que Y es este sentido, ¿sí? Es este sentido. ¿Tengo fuerzas en Y? No tengo fuerzas en Y, ¿sí? No tengo fuerzas en Y en este sentido. Y ahora si analizo este otro tramo, ¿tengo alguna fuerza en Y? Fíjense que la fuerza en Y es en este sentido ahora cuando estoy analizando acá. ¿Tengo alguna fuerza en Y? No tengo nada. Por lo tanto, el corte en Y es 0, ¿sí? Bien. Ahora voy a analizar los momentos. Entonces, vamos a ir a la anterior. Entonces, llegué a estos, tengo el fuerza axial, corte en Z, y no tengo el corte en Y. Sí lo tengo que marcar e indicar que el corte es 0, ¿sí? Por eso lo dejé. Ahora voy a hacer los momentos torsores y los momentos flectores, tanto en el eje Y como en el eje Z. Recuerden que nosotros cuando hago un momento flector en Y, lo voy a relacionar con el corte en Z, es decir, que si tenía lineal voy a tener una función de segundo grado, si tenía constante voy a tener lineal, ¿sí? Y el momento flector en Z lo voy a vincular con el corte en Y. Bien, ahora vamos a fijarnos acá. Torsor. El torsor es el que está contenido en el eje, ¿sí? En el eje de la estructura, es decir, que tiene la dirección de X, para cualquier elemento que tiene la dirección de X. En este tramo, ¿tengo momento torsor? En el 4 No. 5 no tengo momento torsor, correcto. No hay nada que porque si me analizo desde el nodo 5 hacia el nodo 4, no encuentro absolutamente un esfuerzo. Cuando yo analizo ahora, vamos a ver acá. Si yo analizo tramo, ¿sí? El tramo vertical, ¿tengo algún esfuerzo? ¿Algún momento torsor en X? ¿Alguna fuerza me hace en X? No, tampoco, ¿sí? Ninguna me hace, ¿sí? Ninguna de estas me hace en X. Pero, ¿qué pasa ahora si yo analizo en este tramo? ¿Qué tengo? En este tramo, cuando yo analizo, fíjense, en este tramo, acá, yo tengo que mirar que tengo un momento, acá que es de 29, y después tengo dos fuerzas que pueden girar, ¿sí? Con respecto a ese eje X. O si es más fácil, lo puedo mirar desde el nodo 4 y vamos a encontrar, si miro desde el nodo 4, encontramos que tengo este esfuerzo de 16, que si lo traslado, si empiezo a mirar desde el nodo 4 hacia el nodo 3, nos encontramos que tengo este momento torsor, ¿sí? Y ese momento torsor es 16. Y ese momento torsor, si no lo sigo analizando en cualquier punto, sigue siendo 16. Es decir, que cuando yo analice viniendo por izquierda, este momento y el momento que me hacen estas dos fuerzas también tiene que ser 16. Entonces llego a un diagrama de esta forma donde, por lo que vemos, este momento torsor ingresa a la sección, por lo tanto, porque ingresa a la sección, tiene sentido contrario a este eje, que es la terna relativa que voy a estar observando, ¿sí? Tiene este momento torsor, tiene sentido contrario a este eje de la terna relativa, por eso es negativo. Bien, y después voy a analizarlo. ¿Entendieron eso? Sí.
¿Cuáles son las dos Sí. fuerzas? Las dos fuerzas son 20, tengo, si querés vamos a hacerlo, momento en 3 de la barra horizontal, ¿sí? O la barra 2, 3. En ese, o en X. ¿Qué tengo? 29, si miro esta terna, porque ahora si estoy analizando de 3 a 4, es como si estuviese un infinitésimo después de 3, ¿sí? Este 29 que tengo acá cuelga, ¿no? De todo esto, entonces tiene el mismo sentido que este eje. Por eso es positivo, más 29. Y después tengo esta fuerza que era de 15, que esto estaba mal, acá, esto es 15, y eso que me hace un momento que es negativo, ¿sí? Entonces es menos 15 por 6, ¿sí? Y después tengo la otra que me hace un momento que es, ¿sí? De 15 por 3, que es positivo. Entonces acá tengo, esto es igual a 29 menos 15 por 3, ¿no? Porque me quedaría. Y si hacen esa cuenta, me tendría que dar 16, menos 16. ¿Sí? ¿Lo viste o no? Una es esta, y la otra es esta. Sí. Profe, yo no veo los signos ahí. Bien. Mira, a ver, siempre acordate, ponele, mira, esto es así, tenés esto acá, ¿sí? Tengo la palma de la mano, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo así, no podemos ver, ¿sí? Esto es el eje 2, 4, ¿sí? Acá tengo abajo de todo, está la fuerza de 15 que va, ¿sí? Hacia adentro, Entonces, esto, si yo lo giro, entra, ¿sí? Tiene el sentido, entra a la sección. Entonces, esta flecha. Y después la otra, que no me sale poner la mano, la otra gira, la de 15, la otra de 15, yo marco acá como si ustedes me vieran. Esta de 15, ¿sí? Esta de 15 que tengo acá, es esta, ¿sí? Este es el eje, sigo la flecha y envuelvo al eje, y el dedo gordo me indica que tiene el eje de las X, ¿sí? De las X positivas, esto. Más o menos, ¿sí? Por eso esta, la de arriba, es positiva, y la que tenía abajo era negativa. Ah, bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Profe, igual no sería tipo momento de, o sea, vos lo estarías estudiando en el nodo 4, no en el 3. No, acá es un infinitésimo, porque yo lo que quiero ver es que realmente llego con 16. Entonces yo quiero ver que en realidad, porque yo sí analizo en el nodo, en realidad es lo mismo porque se mantiene constante, ¿sí? Porque yo estaba analizando en el nodo 4, yo estaba acá en el nodo 4 y tenía esta fuerza, entonces 4. Si estoy por acá y estoy mirando desde 4 hacia 4, sigo teniendo esta. Okay. Sigo teniendo la misma. Yo lo que quería verificar es que si yo venía por el otro lado, llegaba al mismo 16, ¿sí? Entonces estoy como un infinitésimo después de 3, claro. ¿sí? Y entonces miro y estoy avanzando por izquierda, de izquierda a derecha. Entonces estoy mirando todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo es lo mismo que hacíamos antes en el plano, solamente en el espacio? Bien, ¿sí? ¿Está bien eso? Sí, sí, no me había dado cuenta que venías desde la izquierda. Claro, Bien, sí. bien. Bueno, y ahora el momento flector. Para los momentos flectores, ahora este es el momento flector en I. Entonces voy a girarlo con respecto, son todos ejes Y relativos a cada uno de los puntos que voy a analizar, ¿sí? Entonces, momento flector en I. Si yo analizo el momento flector en I, es el que tiene este sentido, ¿sí? Es el que tiene este sentido, ¿ven? Entonces, si yo analizo desde abajo, voy a mirar esta terna que tengo acá. Y si lo que puedo ver es que el momento que era de 29, ¿qué sentido tiene? Tiene el mismo sentido que el eje, por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, correcto. Entonces empiezo con 29 positivo. Bien, ahora sigo hacia el otro punto. El otro punto que voy a analizar
podría analizar en este punto, ¿sí? ¿Por qué voy a analizar en ese punto? Porque yo sabía que el corte en Z, ¿se acuerdan que era constante? Yo analizo el momento en I, voy comparando con el momento en Z. El corte en Z era constante en este tramo. Entonces voy a analizar ahora un infinitésimo antes de llegar a la carga, ¿sí? Entonces, un infinitésimo antes de llegar a la carga, ¿qué es lo que me encuentro? Tengo este momento y tengo esta fuerza, ¿sí? Y esa fuerza que me hace es 15 por 3. Entonces ahí en ese punto voy a llegar, lo habíamos llamado MI1', voy a tener más 29 y la fuerza de 15, que es la de la reacción, me hace un momento que es negativo, porque tiene sentido contrario. Cuando yo hago el eje, menos, no le estoy poniendo unidades, perdón, sería menos 15 por 3, ¿sí? Y esto me da, esto es 45 y esto es 29, me vuelve a dar 16, ¿no? Bien, entonces llego a este punto con el valor de 16. Ahora les pongo directamente todos los... entonces yo acá llegué, esto es 29, llego a este punto con 16 y ese valor sigue constante con 16. Fíjense lo que estoy haciendo. Esto, lo que estoy graficando, lo grafico siempre en el plano XZ, perdón, ¿sí? Donde el vector momento es perpendicular, ¿sí? Esto está graficado, se supone, en el plano XZ, ¿sí? Esto está graficado en el plano XZ. Tienen la misma dirección, cuando empecé a dibujar, tiene la misma dirección de Z, ¿sí? Y lo mismo sucede en este lado, ¿sí? Cuando yo grafico en el plano XZ, cuando estoy sacando el momento en I, donde es fácil ubicarse si como el momento es en I, lo relaciono con el corte Z y empiezo a dibujar en la dirección de Z, ¿sí? Bueno, es lo mismo acá en este lado. Si ustedes presten atención, que acá lo que pasa, nosotros teníamos una distribución de corte en Z que era lineal, entonces el momento va a ser una función de segundo grado y va a tomar esta forma. En este punto es 0, y en este punto las fuerzas en Z son las únicas que harían momento, entonces tengo esta carga por esta distancia, ¿sí? La carga era 30, la carga distribuida, por 1,5 me da 45. Eso llegué a esta forma del diagrama. Y con respecto a este otro diagrama, ¿qué es lo que tengo? Ahora, este momento, ¿sí? El momento que tengo aquí aplicado, es un momento en I, ¿sí? Un momento en I. Y ese momento en I tiene sentido, si yo estoy analizando de 5 a 4, tiene sentido contrario a esta terna, por lo tanto es negativo, y por eso le puse menos 16, ¿sí? Voy a dibujarlos hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esa es la manera que tienen ustedes de graficar el momento flector. Y con respecto a acá me falta el momento flector en Z. ¿Quién hace el momento flector en Z? Las fuerzas ¿en qué? Momento flector en Z, ¿cuáles serían? Está relacionado con el corte en I, correcto. Entonces, en principio, lo que ya sé que voy a dibujar el momento flector en Z, lo voy a dibujar en el plano XY, ¿sí? Y para el momento flector en I, fíjense, ¿qué flector en Z? ¿Tengo algún momento flector en Z? Sí, en este punto, el momento flector que me aparece es este de 45, que tiene el mismo sentido que este eje, ¿sí? Profe, perdón que Sí, te interrumpa. Hay un sí. chico que preguntó algo por el chat. ¿Me que podés? dice, sí, profe, ¿podría volver a explicar el signo del momento? ¿De este momento? No sé, puso eso. Eh, Sí, dijo. el momento, lo que tienen que fijarse para el signo del momento son las ternas, ¿sí? Esto, lo que tiene, mira, si yo miro de abajo hacia arriba, voy a mirar esta terna, ¿sí? Y siempre es la regla de la mano derecha. Si el vector me da en el sentido de cualquiera de estos ejes, voy a decir que es positivo. Si me da en sentido contrario, es negativo, ¿sí? Si yo analizo, lo mismo sucede si analizo de abajo de arriba hacia abajo, tengo que mirar esta terna.
¿sí? Si coinciden con esta terna, son positivos. Si tiene sentido contrario, es negativo. Y en este caso, en este punto, lo que habíamos dicho era que cuando yo estoy analizando el momento en I es el que tiene, es como ahora yo estoy considerando un eje ahí también, ¿sí? Un eje ahí, un eje I sería ahí, en ese punto, ahí, un infinitésimo antes, por eso puse I1', un eje en ese punto. Entonces, yo me fijo en este punto, el momento ya lo tengo, yo estoy avanzando de abajo hacia arriba, el momento en I lo tengo que considerar, entonces por eso lo puse 29. Como coincide, lo puse positivo. Y después me fijo, ¿qué fuerzas me hacen, de las que tengo que recorrí, qué fuerzas me hacen momento con respecto a este eje? Y la fuerza que me hace el momento con respecto a ese eje, ¿sí? Esta fuerza que tengo acá en Z no me hace momento porque pasa por el eje. Esta no, porque está contenido en otro eje, este momento. Sí, esta fuerza me hace un momento, porque esa fuerza, si yo tengo un vector, ¿sí? Que es ese eje, perdón, un eje, y tengo el vector, lo puedo girar. Y ese momento, en este caso, tiene sentido contrario a este sentido, por eso le puse negativo acá, ¿sí? Y bueno, de ese ¿Por qué el lugar- momento no se considera ahí? ¿Cuál? Este no lo considero el 45. Este Claro, sí, ¿por qué sería que no? porque está en otro eje, porque no está contenido. Cuando yo estoy analizando momentos, ¿sí? Los momentos son considerados cada uno en su eje. Este lo voy a considerar en el eje Y, este otro lo voy a considerar en el eje Z, ¿sí? Si hubiese, por eso este que tenía yo acá, ¿sí? El momento este que tenía aplicado, lo considero únicamente en el eje Y, ¿sí? Cuando analicé la terna. Este me hace un momento flector, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Y si Sí. yo los ejes de la barra vertical lo hubiera planteado diferente? O sea, hubiera planteado, por ejemplo, que al revés, que el Z sea I y que el I sea Z. Bueno, te cambian los momentos y te cambia el corte también, ¿sí? Por eso es importante que estén señalizados esto, que vos cuando marques, vos pongas todas tus ternas relativas, en particular en los exámenes, ¿sí? ¿Pero no quedarían los diagramas diferentes ahí? Sí, claro, que van a quedar diferentes, porque lo que va a quedar diferente es el momento en I, ahora va a ser tu momento en Z, y el momento en Z, que yo lo puse Z, me va a quedar mi momento en I. Y los cortes van también. El corte que yo dije corte en I va a ser tu corte en Z, y tu corte en Z va a ser mi corte en I. Sí, sí, sí van a quedar diferentes, van a quedar cambiadas las designaciones, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. S15, ¿cómo hace el giro, digamos? Eso me cuesta verlo. Mira, El giro. Trátate vos de hacer lo mismo que yo, ¿sí? Imítame. Tengo un eje, que es este, el eje Y, ¿sí? Y tengo el 15, ¿sí? El 15, que lo tengo acá abajo, ¿cómo lo voy a poner? Está el eje acá arriba, está el eje acá arriba. La palma de la mano la tengo que poner para arriba, porque me tiene que envolver al eje, no la voy a poner para abajo, ¿sí? La pongo para arriba. La punta de los dedos, ¿sí? Está apuntando hacia adentro, está entrando, ¿sí? Entonces yo envuelvo y lo que veo es que el eje, la punta, el dedo gordo, ¿sí? Va hacia allá, ¿sí? Tiene sentido contrario. Fíjate que esta punta, ¿sí? Es como si me marcase este eje, ¿sí? El sentido positivo, ¿sí? Este sentido positivo. Entonces yo, cuando gira al revés. Si esta era la punta positiva, el dedo gordo está para el otro lado, entonces por eso es negativo. Lo mismo acá, yo en este caso tenía un momento, acá tenía abajo, tenía un momento que estaba aplicado, pero el momento tenía el mismo sentido que esta punta, entonces por eso puse positivo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Gracias. Sí. Traten de usar elementos como para poder ubicarse ustedes en el problema. Bueno, me parece que me repasé. Profe. Sí.
Perdón Sí. que vuelvo a preguntar, pero entonces los momentos solo hacen momento, digamos, en su propio eje. En su propio eje, correcto. Los Para- momentos en su tanto propio para- eje. tanto Tanto para, para el momento para pasar torsor el y equilibrio. flector. Sí, tanto para cuando uno plantea el equilibrio, ¿viste? Cuando planteamos las ecuaciones, como en este caso que estamos planteando los momentos, los esfuerzos internos, ¿sí? Ok. Bien, y por último les muestro cómo me quedaría el momento flector, y el único momento flector acá que me aparece, en este caso en Z, que sería este sentido, es este momento, esta fuerza de 45 kilonewton, ¿sí? Y eso sigue constante a lo largo de todo el tramo. Bueno, y después lo que podrían hacer, y acá no, porque fíjense, no yo, es en Z, si estoy analizando en Z, que es este eje, ay, perdón, así, ahí, en Z, ninguna de las fuerzas, Z es este, ¿sí? Esta fuerza es paralela, esta fuerza pasa, entonces no tengo fuerzas que me hacen, que me representan, que me generen un momento con respecto al eje Z. Por eso el momento flector en Z es constante. Además, que yo sabía que el corte era 0. Entonces, no tengo muchas opciones. O que el momento flector en Z sea 0 o que el momento flector sea constante. Bueno, y para finalizar así rápidamente, también podríamos hacer lo mismo el nudo, el equilibrio de nudo, ¿sí? Entonces voy a analizarlo en forma, cada nudo, este nudo, y por lo que puedo ver es que tengo un axil y un corte, ¿sí? Un corte en Z, según los ejes, siempre respetando los ejes. Después, con respecto a los momentos flectores y torsores, tenía un momento torsor de 16 y por otro lado, tengo un momento en I, que era de 16, ¿sí? De 16 y de 45, eso era lo que tenía representado, y un momento en Z, que era de 45. Y si yo planteo el equilibrio relativo en ese nudo, llego que el nudo está en el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en I, sumatoria de momentos en I, ¿sí? Ahora sí, con respecto, si quieren, a una terna global. Entonces tengo momentos en X es igual a 0, momentos en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y con eso quedaría finalizado los ejercicios. Bueno. Bueno, con esto finalizamos, quedó medio largo. Y ahora los invito a que cada uno se reúna en su aula y continuamos. Yo lo que les voy a entregar es, después les preparo uno de vía eje curvo, ¿sí? Así ya lo tienen en el material como para poder resolverlo. Bueno, Profe, sí, ¿este archivo lo subiste a la página de la cátedra o todavía no? no, todavía no lo subí, ahora Ah, lo voy a ok. subir, sí. Vale, gracias. Ahora con todo lo que hicimos lo voy a subir. Pero una pregunta, ¿y el Sí. martes igual nos tomarían algo de curvas rectas, de barras rectas? De barras rectas, sí. Bien.